nuevamente quiero saludar a esta hora a la representante Jennifer Pedraza. Representante, gracias por estar con nosotros en W Radio Investiga, y usted que ha estado ahí en la lucha por todos los temas de la educación, ¿cómo reciben esta noticia y esta confirmación por parte del Ministerio de Educación que en efecto esta solicitud que hizo el presidente Aldo Cadena ya fue aprobada por el Consejo Directivo? Paula, gracias por la invitación en primer lugar y gracias por este seguimiento detallado que le has hecho tú y que le ha hecho W Radio al nuevo régimen de salud de los maestros, que es verdad que ya tenía problemas desde antes, pero que se han venido profundizando y agudizando precisamente ante la improvisación del gobierno. Me gustaría primero decir, Pau, que quizás estamos de acuerdo en eso tú y yo, tú me corregirás, y es que nos hubiera encantado que este nuevo modelo de salud saliera adelante con un régimen exitoso, porque obviamente que se necesita modificar y reformar el FOMAC para que no siguiera estando en un oligopolio de 10 operadores en donde no existía transparencia ni participación de los maestros. Sin embargo, lo que termina pasando es que las promesas reiteradas del presidente que no se cumplieron y la entrega del modelo de salud a la fiduprevisora, lo cual era temporal porque al principio ellos dijeron que esto solamente iba a pasar con la fiduprevisora en el primer año del nuevo modelo o en la etapa inicial y que después sería ADRES quien administraría el modelo de salud de los maestros. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque la fiduprevisora ha estado en manos de un sector muy cuestionable de la política tradicional colombiana, muy cercana al partido de la U. Primero fue en cabeza de John Mauricio Marín y ahora en cabeza de la doctora Magda Giraldo, que también es muy cercana a este sector del partido de la U, y resultó que la fiduprevisora se volvió súper poderosa en este nuevo modelo de salud de los maestros, porque ante la ausencia de licitación, lo que terminó pasando fue que la fiduprevisora definía quiénes realizaban las auditorías y quiénes iban a ser los operadores, ya no los operadores, sino los prestadores de servicio de salud de los maestros. Yo creo, Paula, que con este modelo lo difícil es que ninguna plata va a alcanzar. A los corruptos se les hace agua a la boca de administrar el modelo de salud de los maestros, porque cada maestro recibe por cada uno de ellos 64% más recursos que el resto de los colombianos en una cosa que se llama la UPC, la unidad de pago por capitación, es decir, cuánta platica va en la bolsita del modelo de salud por cada uno de nosotros y de nosotras. Y eso tiene sentido porque los profes se enferman más, porque los profes están en territorios lejanos poniendo su vida en riesgo, porque es una forma de rodear su profesión, siempre que esa plática no se la roben, siempre que esa plática no termine en los bolsillos de los corruptos. ¿Y qué pasó con este nuevo modelo? Que primero empezó a funcionar de una forma descontrolada, pues la auditoría se la entregaron al clan Torres, que es muy cercano y que fue uno de los financiadores del gobierno del presidente Gustavo Petro. Difícilmente va a incomodar a los politiqueros de la salud. Dos, empezaron a pagar la salud por evento, que es lo que también Aldo Cadena señala como una de las causas del gasto desmesurado, cosa que no nos estamos inventando Paula y yo. Ya se había filtrado una grabación del Consejo Directivo del FOMAC donde el mismo Aldo Cadena decía es que esto se volvió una llave que no podemos cerrar. O sea, aquí el gasto está descontrolado y ojalá fuera en buenos servicios de salud para los maestros y las maestras, pero no es así porque las quejas siguen siendo decenas de miles. Si no estoy mal, la última cifra que yo tenía era de cerca de 44,000 quejas, es decir, que son las mismas que se recibían en el modelo anterior de los profes. Mi pregunta es, Paula, ¿en manos de quién se está quedando esta plata del modelo de salud de los maestros? Porque así lo están negando en este documento. Lo que reconoce Aldo Cadena es que hay un déficit porque ellos requerían para funcionar este año 5.7 billones de pesos. El Ministerio de Educación les dice, no señores, no les vamos a dar 5.7 billones, se quedan con la misma platica del año pasado, lo cual lleva a que tengan un faltante, así ellos de nuevo lo estén negando, de 2.7 billones. Entonces, la fácil, si nos faltan 2.7 billones, ¿de dónde sacamos la plata? En el mismo documento, Aldo Cadena dice, la vemos muy dura para que el gobierno se meta la mano al bolsillo y nos la dé. Entonces, nuestra alternativa, dicen ellos, es coger de la plata de las pensiones de los maestros 1.2 billones, de los 1.7 billones de pesos que ellos señalan ahí que están como a disposición, dicen vamos a coger 1.2 billones de pesos, pero pilas que nos los tienen que devolver en noviembre. O sea, yo quiero decirle a los maestros y a las maestras que me encantaría estar celebrando un nuevo modelo de salud que hubiese luchado y que hubiese combatido la corrupción en el régimen especial de los maestros. Pero por la decisión del gobierno de entregarle la administración plena y la auditoría de este modelo a los sectores de la clase política tradicional, esos recursos no ha habido control suficiente sobre ellos, Paula. ¿Cómo va a haber control suficiente si la auditoría la tiene DIG?
que ustedes, los profes lo saben, porque ya los conocen, porque ya saben quiénes son, los profes que nos están viendo saben. Incluso nosotros encontramos que el prestador que más ha contratado, desde que entró a regir este nuevo modelo, ha contratado 170.000 millones de pesos, Paula, desde el 1 de mayo del 2024, que es la Clínica del Norte, creo que se llama, que está muy relacionada con uno de los contratistas más grandes del sistema de salud, que es el grupo Venum, que ya ha sido muy conocido en Colombia porque es cercana a uno de los lobistas de la salud, de esta gente que definía a qué prestadores se les pagaban con prioridad. Es decir, aquí hay una gente que no está conforme con negociar solo con el resto del sistema de salud, sino que ahorita se le está haciendo agua a la boca y que está metiendo mano en la ejecución de los recursos del sistema de salud de los maestros. Entonces, pues a mí me duele porque creo que el gobierno se aprovecha de la confianza que parte de los maestros sigue teniendo en la voluntad de cambio y de transformación, porque si esto estuviera pasando en otras circunstancias, seguramente estuviéramos viendo las justas movilizaciones y las justas protestas de los profes diciendo dónde está la platica, porque es que esta es plata de nuestros impuestos, de nuestros salarios, que debe invertirse en nuestra salud. Así lo nieguen, con esto cierro para también escucharte y conversar, así lo nieguen, colegas, profesores. O sea, yo estoy metida en esto, Paula, porque mi tía era una maestra de un colegio público en una zona rural de Santander y falleció hace ya más de un año y falleció en unas condiciones indignas y tuvimos que pelear hasta los pañales y le tuvo que cambiar los pañales mi tía abuela, pues, y no hubo poder humano que lograra que tuviera una atención digna. Y yo sé que hay muchos maestros que necesitan quimioterapia, que necesitan medicamentos viviendo esta situación. ¿Y cómo es posible que, lejos de que exista control y transparencia sobre la ejecución de los recursos de los profes, lo que esté pasando es que están terminando en las mismas garras de los mismos operadores, solo que ahora dispersos y sin una auditoría suficiente y con un gobierno que encubre esta crisis? Yo he citado debate de control político al ministro de Educación. Esperamos que este miércoles, es decir, de mañana en 8, citen el debate de control político. Va a ser sobre muchos temas, pero nuestro trabajo en este debate de control político va a estar enfocado exclusivamente en el papel del ministro de Educación, Daniel Rojas, a quien le correspondía, por ejemplo, contratar una auditoría plena sobre todo el modelo de salud de los profes, no sobre factura por factura, porque de entrada a la auditoría de cada factura, y esto es importante, eso es lo que está proponiendo el gobierno para todo el sistema de salud, Paula, que supuestamente va a existir una auditoría evento por evento, factura por factura, pero además una auditoría posterior al pago. ¿Cuál plata es suficiente en un sistema de salud en el que a ti te pagan y después te juran que te hacen una auditoría además contratada con tus grandes amigotes? Pues es que, Jennifer, justamente tenemos ahorita a unos integrantes del Colegio Médico de Cundinamarca quienes están muy preocupados con esto que sacamos hoy, porque dicen es lo que puede llegar a suceder con ese modelo de salud que, aunque lo nieguen, quieren replicar en el sistema de salud de todos los colombianos. Pero, Jennifer, usted ahorita mencionaba algo que me llamó mucho la atención y es lo del tema de la ADRES, porque en el presupuesto que nosotros estuvimos revisando, en el presupuesto 2024, también ponen, hay un ítem que dicen que dentro de los gastos está la ADRES, pero no sé si realmente hoy esté funcionando la ADRES como administradora o finalmente se quedó esta administración netamente en la fiduprevisora. El compromiso que habían suscrito en el FOMAC en el 2024 era que iba a haber un contrato interadministrativo entre la fiduprevisora y la ADRES, para que fuera la ADRES, que en español, ¿qué es? Como la entidad pública que administra todos los recursos del sistema de salud, adscrita al Ministerio de Salud, y se supone que es en la que sí confían o confían un poco más los maestros. Entonces ellos dijeron, no queremos que esto lo administre la fiduprevisora, firmen un contrato interadministrativo para que esto lo administre ADRES. Y sin embargo, al día de hoy no tenemos información certera de en qué va ese contrato interadministrativo, porque la verdad es que los corruptos están cómodos con la concentración de poder que está hoy en cabeza de la fiduprevisora, que la tiene el partido de la U, un partido que de facto ha sido un partido de gobierno, por lo menos en la Cámara de Representantes, y mi preocupación siempre ha sido que la salud de los maestros esté actuando como una moneda de cambio en las negociaciones entre el gobierno y los congresistas para que voten los proyectos, mientras los profes y las profes pagando los platos rotos, ya no solamente con un modelo de salud en crisis, sino ahora con la plata de sus pensiones en riesgo, porque es que
Lo que dice Aldo Cadena, Paula, a mí me pareció, digamos ya como economista, una irresponsabilidad. Arriba dicen, sabemos que el gobierno nos va a dar esta plata, entonces nos toca coger la plata de las pensiones, y después dice, pero pilas, se las prestamos solo hasta noviembre, cuando estamos empezando septiembre, o sea, ya estamos empezando septiembre, sí. Dicen, básicamente les prestamos 1.2 billones de pesos hasta noviembre, y en noviembre prométanos que nos devuelven esa plata. ¿De dónde la van a sacar? ¿La va a poner el ministro de Educación? Porque aquí tiene que haber una responsabilidad política, e incluso lo tendrán que investigar los entes de control, pero puede haber una responsabilidad penal, fiscal, sobre qué está pasando con los recursos del sistema de salud. Bueno, Jennifer, antes de irnos con la doctora Clemencia, es que estamos teniendo un poquito de problemas de comunicación con su llamada, pero yo creo que ya está mejor, o sea, es que aquí en el Congreso estamos en plenaria y yo estoy un poquito volada mientras me toca ir a votar y hay mala conexión. Bueno, no importa, pero la estamos escuchando, que es lo importante. Hace pocos minutos el presidente Gustavo puso este trino sobre la publicación que nosotros hicimos del documento, y quiero que lo leamos. Dieguito, si me ayudas por favor a mostrar el trino que pone el presidente. Dice, el nuevo modelo de salud de los maestros no tiene hueco. Lo que tiene hueco son los contratos leoninos del ex gerente de la previsora. A ver qué dice acá. Hechos pagados por eventos, pero sin el tarifario de los eventos médicos, que ese sí es nuestro modelo. Un poco enredado, pero bueno, ahí entendemos. El ex gerente de la previsora lo puso al presidente, ¿no? Es decir, aquí, o sea, no se lo puso nadie, no se lo puso el Congreso, sino que es nombrado directamente por el presidente, y él puso a John Mauricio Marín, que ya estaba investigado por presunta corrupción cuando manejó el Fondo de Prestaciones Sociales del Ferrocarriles. Perdón, ahí la interrumpía. Sí, no, es que eso es importante aclararlo acá para nuestros oyentes y quienes se conectan a esta hora en W Radio Investiga en nuestro YouTube, porque sí fue el presidente, incluso en su momento pues se confirmó que fue esa cuota política que entregó el presidente Gustavo Petro para el partido de la U, porque no es un secreto que esa entidad es del partido de la U y tuvo de nuevo su cuota a través de John Mauricio Marín, y fue que después de las denuncias que pusimos en los diferentes medios de comunicación que salió el señor John Mauricio Marín. Entonces ahí dice, firmó contratos sin control, con una auditoría súper débil, debe ser investigado, pero no investigan porque tiene raíces de la política tradicional. Mafias en la salud se quedan con el dinero de los maestros y del país. El gato pardo que cambia cosas para que no cambie nada. Mantiene intermediarios en la salud de los maestros que deben ser eliminados. Y un consejo, el periodismo exige más capacidad de investigación, si no se queda en la mentira ideológica para servirle a los dueños y no al pueblo. Ahí está el trino del presidente Gustavo Petro. Y la respuesta que le damos a esta hora al presidente, que muchas gracias por leer nuestro trino, es que, presidente, ustedes se encargaron de contratar a los mismos de siempre, solo que con mejores precios, y lo demuestra el documento de Aldo Cadena. Y Jennifer, sin ningún tipo de revisión ni interventoría, y no lo digo yo, lo dijo en ese consejo directivo del FOMAC el presidente Aldo Cadena, y otros de los que estaban allí. Recuerdo muy bien esa grabación que conseguimos, donde decían, pero es que no hay auditoría, no sabemos quiénes están pagando y quiénes están prestando el servicio, porque eso se volvió un despelote, es la palabra. A mí me parece un descaro este trino, porque no hay ningún reconocimiento de la responsabilidad política de las decisiones del gobierno en lo que hoy estamos viviendo, que de no ser por Paula, no lo sabría el país. O sea, digámoslo así, ellos están escondiendo que esta crisis está ocurriendo dentro del FOMAC. ¿Qué responsabilidades políticas así por encima puedo identificar yo? Ya dije una, que Petro nombró a John Mauricio Marín, y hoy Magda sigue siendo ficha de John Mauricio Marín en la dirección de la fiduprevisora. Y dos, no solamente eso, sino que fue esa fiduprevisora la que hizo la contratación con la auditoría débil. Esa auditoría súper débil fue contratada por integrantes de su gobierno, presidente Gustavo Petro. Si no le gusta, cuestiónese a quién usted puso a dirigir la salud de los maestros. O sea, esto no es como que las cosas pasaron porque sí, sino que, mejor dicho, me atrevo a decir que nada de esto hubiera podido ocurrir si el presidente no le entrega la fiduprevisora al partido de la U, y vía esa decisión no le entregan la auditoría del modelo de salud de los maestros
a los financiadores de la campaña suya, presidente Gustavo Petro, como para que me diga que todo es una casualidad y una coincidencia. Lo sentimos, pero estos dientes no son de leche. ¿Dónde está su responsabilidad política? Y me parece más descarado aún que el presidente, pues de nuevo ataque a la prensa, cuando de no haber sido por la prensa no sabríamos ni que se robaron la plata del agua potable de La Guajira, ni tampoco que están cogiendo plata de las pensiones de los profes para financiar la salud. Ojalá fuera la salud de los maestros, no, el negociado de quienes están enriqueciéndose con la plata que debería ser para la salud de los maestros. Y un tercer punto, Paula, no ha habido poder humano que logre que conozcamos al día de hoy el famoso tarifario que la fiduprevisora está utilizando para contratar con cada clínica y con cada hospital. Díganos cuánto van a pagar 40,000 pesos por una cita con los especialistas. Díganme si así le van a garantizar la libre elección de los maestros o no, o cuáles son los intereses que están detrás de esta decisión del presidente y del gobierno nacional. Entonces, esto no son esa clase política tradicional que cita el presidente Gustavo Petro. Le doy una noticia, son sus aliados en el Congreso. O vayan y vean las votaciones, a ver cómo vota la mayoría del partido de la U todos los proyectos de ley del gobierno nacional. Esos mismos congresistas a los que antes Petro no bajaba de aliados del paramilitarismo, hoy son sus principales aliados y el gobierno les ha mantenido la fiduprevisora, que es importante aquí para los maestros, pero Paula tiene un presupuesto de más de 90 billones de pesos. O sea, la salud de los maestros es una pequeña porción de todo lo que está administrando el partido de la U con la fiduprevisora. Bueno, Jennifer, y ya para finalizar, hace pocos días el ministro de Hacienda justamente salió a decir que era necesaria una nueva reforma tributaria, y en este documento queda claro que vamos a depender que haya un presupuesto nacional para poder cubrir ese déficit que dice Aldo Cadena que hay de 2,7 billones de pesos. ¿Qué podría pasar en caso de que esa plata no se consigne? No sé, me imagino se empiezan a demorar en la entrega de pensiones. ¿Qué podría suceder en ese hipotético escenario? En la carta de Aldo Cadena, él mismo dice, esta fecha de noviembre no la ponemos nosotros caprichosamente, sino que a partir de noviembre tenemos que empezar a pagar primas y pensiones. Entonces, si ustedes no nos devuelven esta platica, pues digamos que esos son compromisos que ya hicieron. Mi interpretación de esa redacción es que lo que estaría en riesgo serían las pensiones y las primas, pues, que tiene que pagar, que tiene que asumir el FOMAC, que recordemos que no es solo de salud, sino que es el Fondo de Prestaciones Global del Magisterio. Yo invito a los profes y a las profes, es que esto ya lo vivimos, ya alertamos antes de que empezara a regir este modelo, que íbamos a tener una interrupción en la prestación de los servicios y pasó. Siento que el gobierno está apelando a que los profes como que se sientan corresponsables de lo que está pasando con el modelo de salud, porque es verdad que ha habido algunos delegados de FECODE en la dirección de este modelo, pero la mayoría de los profesores de base, son profesores que están siendo víctimas de este nuevo modelo. Y necesitamos, o bueno, no sé si necesitamos, pero pues a mí que me parece que este régimen hay que defenderlo, porque es que lo que sigue, Paula, es que si ellos siguen teniendo estos malos manejos, lo que está pasando es que se está deslegitimando el régimen especial de los maestros, para que aquí lleguen un montón de políticos a decir, si ven que esto solo sirve para que se roben la plata, acabémoslo. Y el régimen especial de los maestros es muy importante porque estamos haciendo un reconocimiento de la labor de los profes, de las profes. Los profes, por ejemplo, tienen una incidencia de 5 veces de cáncer por encima del promedio de los colombianos y de las colombianas. No es un capricho que exista este régimen especial, pero así como lo defendemos, exigimos que no se lo roben, exigimos que no sea moneda de cambio para las transacciones políticas con la clase política tradicional, sino que de verdad se manifieste en una mejor salud para los profes y para las profes. Y esto no va a pasar si el magisterio está anestesiado. La voz de los profes es muy importante, muy significativa. Ya la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de Ecopetrol, ha tenido diferencias con el gobierno por sus posturas. Yo estoy segura de que los profes y las profes también puedan tener una postura crítica cuando sus derechos se vean en juego y en riesgo frente a las decisiones del gobierno. Pues es que, Jennifer, justamente nosotros nos enteramos de estas cosas porque son los profes que no quieren salir ni poner la cara, pero pues sí confían en nosotros y eso lo agradecemos, pero pues están sufriéndola y la están pasando muy mal. Incluso ahorita que Jennifer mencionaba que no, es que no, realmente sería ideal que el sistema funcionara bien, y hace poco tuve una grata sorpresa, y es que aquí en Bogotá fui a uno de los mejores hospitales
y me comentaron que empezaron a recibir a los profesores al comienzo cuando anunciaron que iba a ser una maravilla y empezó el nuevo modelo y los contratos iban viento en popa. Empezaron a recibir a los profesores que nunca habían tenido la oportunidad de ver a un neurólogo. Nunca ni en este modelo, ni en el gobierno anterior, ni en el antepasado, en estos 30 años no los había visto un neurólogo. Y como les dijeron, no vayan a donde quieran, tuvieron la oportunidad de ir a ver a los especialistas más top que tiene el país, especialistas educados en diferentes partes del mundo. Y yo dije, wow, qué interesante que esto se hubiese implementado de forma correcta y sin vicios de ley y sin todas estas irregularidades que estamos viendo, porque sería maravilloso que a esos profes, que son los que sientan las bases de una sociedad, reciban un buen servicio de salud. Lo que me contaron esos doctores es que esos profesores estaban felices, pero de un momento a otro les dijeron, no más, lo siento, nosotros ya aquí no los vamos a recibir más, el tratamiento es importante, a muchos les encontraron quistes cerebrales, cosas que en diferentes regiones del país pues nadie se los hubiera podido diagnosticar. Pero entonces, de eso tan bueno no dan tanto, pero hubiese sido genial que a ver, ¿cómo diríamos? Esa promesa se hubiese cumplido, porque yo creo que los recursos alcanzan, Jennifer. Hay lo que usted decía, hay una UPC que es una buena UPC, hablamos todo el tiempo de billones y 6 billones y 3, pero pareciera que eso en la realidad no se evidencia. Es que por eso yo planteo que se les hace agua a la boca por administrar estos recursos, o sea, imagínense. Primero, con contratación a dedo, sin necesidad ni siquiera de licitar. Segundo, con auditores amigos. Tercero, de pagos por evento. Cuarto, de alguna manera, sin un control global sobre el modelo, que es lo que en teoría debía contratar el Ministerio de Educación, porque el Ministro de Educación ha respondido de manera muy frívola, diciendo lo mismo que con el ICETEX. Ay, yo no dirijo el ICETEX, ay, yo no dirijo el FOMAC. El compromiso está por escrito en las actas del FOMAC, en donde el ministro de Educación tenía que contratar una auditoría global. O sea, no estoy diciendo factura por factura, que es lo que hace DIG, sino una auditoría global que nos dijera, Paula, en términos generales, nos hemos gastado más plata, han mejorado las estadísticas de quejas, han mejorado el acceso a los medicamentos, han mejorado el tratamiento o ha empeorado y tenemos que corregir tal cosa. Eso al día de hoy no existe. Incluso yo hablaba con muchos profes y me decían, no, es que además nosotros queremos que los hospitales públicos también puedan recibir recursos del régimen especial de los maestros, ¿sí? O sea, nos decían como, esto no puede ser solamente el operador con su propia clínica y a través de la integración vertical, o sea, que el operador es dueño de la misma clínica, que se esté encuadrando ahí el negocio y cuadrando la caja entre ellos. Yo suscribo plenamente esa preocupación. Pero cuando empiezan a salir los pronunciamientos de los mismos hospitales públicos, como fue el caso de Antioquia, diciendo que no iban a atender más maestros porque ni siquiera les estaban pagando las deudas que tenían, entonces uno se pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata si no es en la prestación de los servicios de los profes y de las profes? Y me molesta que mientan con ese comunicado que te envían, me molesta que mientan porque creen que la gente es boba y manosean la confianza que tiene una parte del magisterio en la versión que dan estas personas. Yo espero ansiosamente porque la próxima semana tengamos al ministro de Educación en la plenaria de la Cámara de Representantes y tenga que responder cada uno de nuestros cuestionamientos. Antes de esta entrevista fui a revisar si me había respondido los cuestionarios, no me ha respondido ningún cuestionario, pero apenas tenga los cuestionarios y las respuestas, con mucho gusto te las comparto y se las comparto obviamente a todos los profes y las profes que quieran, porque ahí vamos a tener también información muy importante como el de este contrato intraadministrativo con ADRES que tanto prometieron y que nunca ejecutaron. Bueno, pues representante Jennifer Pedraza, estamos atentas de ese convenio interadministrativo y por supuesto también revisar ese tema de la ADRES. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en W Radio Investiga. Gracias a ti, Paula, por hacerle seguimiento a este tema, por no soltarlo. Pero justamente ahorita al comienzo de la entrevista, Jennifer anticipaba que pues le preocupa que este sea el mismo desenlace que se pueda llegar a dar con el modelo de salud que está implementando a través de diferentes decretos el gobierno nacional